En esta ocasión nos piden encontrar el diagrama de momento y el diagrama de corte de la siguiente estructura, del siguiente ejercicio. Lo cual vamos a ocupar el método tradicional, ¿sí? Un método bastante común, eh, que es el de el análisis del recorrido de momento. Lo que tenemos que hacer esto es, bueno, tenemos que ver cuántos seccionamientos cuántos cortes vamos a hacer en la siguiente estructura para calcular, digamos, los respectivos momentos en cada metro, digamos, por así decirlo, ¿no? Sí, cada cierta distancia, calcular el momento que se produce el corte, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que hago es lo siguiente, trazo, ¿cómo sé dónde voy a trazar en verdad estos cortes? Luego entre puntos y cómo se colocan esos puntos. Yo coloco los puntos de entrada en los apoyos. O sea, aquí tendría uno, aquí tendría otro. Si hay una carga puntual, pues se la coloca también. Si hay un momento como en este, también se lo coloca. En las cargas distribuidas, sea la forma que sea, porque hay triangulares, hay de las trapezoidales, no interesa eso, la verdad es que se coloca así a los bordes, ahí está, a los extremos. Entonces lo único que tenemos que hacer es hacer cortes entre los puntos. Entonces, entre este punto y este punto tendríamos un corte. Lo mismo con los siguientes, lo mismo con los siguientes, los dos siguientes y los dos siguientes. Entonces, tenemos una cantidad de 5 cortes que vamos a hacer, o sea, 5 tramos. Bastante interesante el ejercicio. Cabe recalcar que primero hay que calcular las reacciones, obviamente, para poder empezar con el respectivo seccionamiento. Muy bien, este sería entonces el tramo uno, ¿sí? Vamos a trazar primero con el tramo uno, o sea, del primer corte para la izquierda. Entonces tendría que volver a dibujar todo lo que se encuentra a partir de esa línea blanca para la izquierda, o sea, prácticamente, que sería esto, ¿no? La carga distribuida cortada. Este tramo, entre punto y punto, bueno, si suponiendo que aquí hay una línea de inicio, la cual podríamos decir cero, este tramo empieza desde cero y termina 4 metros más allá, entonces desde 0 hasta el punto 4, ¿no? Sí, porque el tramo mide 4 metros, ¿no? Ahí está. Ahora, esta carga distribuida, a pesar de que está cortada, tiene, por así decirlo, una carga puntual, que nosotros por hacer las cosas un poquito más prácticas, lo que vamos a hacer es colocar solamente el valor de la carga, ¿sí? Y aumentarle la letra X. ¿Por qué X? Porque toda esta distancia que no conocemos, que es una variable que va a ir cambiando su valor entre 0 y 4, ¿sí? Como no la conocemos, digamos, tenemos que trabajar en base a una variable, la cual va a ser x, ¿no? Entonces, la carga es 3, ya sabemos, ¿no? Y la distancia o la longitud es x, entonces por eso de ahí sale, ¿no? Pero esta carga, ¿sí? Esto le voy a bajar un poquito más. Esta carga como tal, o esta puntual, por así decirlo, se encuentra justamente a la mitad, ¿no? Entonces, ¿sí? Se encuentra justamente aquí a la mitad. Y la distancia con respecto al punto donde estamos haciendo corte viene siendo prácticamente la mitad de x. Entonces va a ser x medio. Ahí está. Voy a hacer un poquito mejor. Ya está. Entonces tendríamos que empezar a calcular nuestra ecuación de momento. ¿Sí? Se hace momento sobre este punto blanco sobre donde estoy cortando. Entonces, si este 3x que apunta para abajo es la puntual, ¿no? Por así decirlo, el resumen de esa carga distribuida. Con respecto a este punto blanco, lo que hace es que esta estructura gire de esta manera, ¿no? En contra de las agujas del reloj. Nosotros vamos a tomar a favor del reloj positivo. Entonces, como este iría en contra, sería negativo, ¿ya? Vamos a tomarlo en ese sentido positivo, ¿ya? Entonces, como digo, 3x es la puntual, ¿no? Y eso hay que multiplicarlo por la distancia que hemos detectado que era, bueno, hemos encontrado que era x medio. Entonces lo colocamos nomás y hay que simplificarlo, ¿sí? 3 y 2 se simplifica, queda 1,5 y x por x queda x cuadrado. Y tenemos que derivarlo para encontrar la ecuación de corte, ¿sí? Muy fácil, muy fácil. Este 2 pasa a multiplicar, se hace este 1,5 se convierte en 3 y al exponente se les resta 1. Si era 2, pues ahora es 1, lo cual ya no se coloca, se sobreentiende, ¿no? Pasaríamos entonces a hacer la tabla de momento. Yo personalmente, como mi ecuación de momento,
es de grado 2, o sea, hace referencia a las parábolas, ¿no? Tiene una curva. Entonces, por eso que voy a colocar más valores aquí. Cosa que si fuera una ecuación de grado 1 o si no hubiera x, por ejemplo, lo que hago es colocar solo este valor y el último, ya que va a ser una línea recta. Pero como es una ecuación de segundo grado, tiene que ser una parábola, tiene que trazarse un tipo de curva. Entonces, por eso es que estoy colocando más valores, solo para que sea un poquito más evidente esa curva. Entonces, si metemos esto a calculadora, o sea, si reemplazamos los valores, estos valores sí o sí tienen que ser los que están dentro de este rango, ¿sí? De entrada. Habría que reemplazar el 0 en vez de la x de aquí, ¿sí? Y lo mismo con la ecuación de corte, habría que reemplazar 0, 1, 2, 3, 4 con esta x de acá. ¿Sí? Lo mismo para ambas. Reemplazar la x con estos valores que tenemos acá. Entonces ya yo lo pueden meter a calculadora tranquilamente. Yo lo voy a hacer una vez para que tengamos práctica en esto. Déjenme que traiga la calculadora. Aquí está. Entonces, esta es la Casio 570 ES Plus. Bueno, BN Plus, ahí lo dice, ¿no? Pero bueno, es bastante similar a la ES Plus. Le damos a Mode. Esto es una tabla lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces ahí está la opción 7 que es tabla. Y tenemos que escribir tal y cual lo que dice acá. Ecuación de momento. Este fx reemplaza a la mx. Entonces lo que tenemos que hacer es escribir menos 1,5 x cuadrado. O sea, solo la ecuación. Lo bueno de esta calculadora es que me permite dos ecuaciones. Miren, ya una segunda función en verdad me permite. Entonces ahí está, menos 3x. Las otras calculadoras creo que solo permiten una. Así que vamos a tener que hacer dos veces el mismo procedimiento. Lo bueno es que yo solo lo tengo que hacer una vez. Desde donde start significa inicio, o sea, desde donde inicia mi tabla. Desde el punto 0, ¿sí? Desde el valor 0 inicia mi tabla. ¿Y dónde termina? Eso significa esto, o fin. No termina en 5, termina en 4, ahí está, ¿no? Entonces le damos 4, igual. Step significa saltos, pasos, ¿no? De 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, está saltando de 1 en 1, ¿no? Entonces ya se mantiene con 1 y listo. Y ahí está la tabla, ¿no? Tenemos 0, menos 1, menos 1,5, perdón, menos 6 para lo que es la primera, que es de momento, menos 13,5 y 24 negativo, ¿no? Y también tenemos la otra que pertenece a la de corte, 0, menos 3, menos 6 y así, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es de una vez copiar los datos, ya yo los tenía calculados, entonces es cuestión de pasarlos aquí a la tabla. Y ya estaría el tramo 1. Y vamos con el tramo 2 rápidamente. El tramo 2, por otro lado, lo que me gusta a mí hacer es empezar el tramo 2, o sea, para que sea un poquito más fácil digerirlo, desde donde termina el tramo 1, o el tramo anterior en verdad, que termina en 4, ¿sí? Vamos a colocar que termine en 4. Y se va a extender hasta dónde. ¿Cuánto mide el tramo 2? Que es este pedacito, ya vemos que es entre este punto y este otro punto. ¿Cuánto mide ese tramo completo? 2 metros. Entonces a ese 4 le tenemos que sumar 2 metros, lo cual me quedaría en 6, ¿no? Y ya está, ese es mi rango. Tenemos que dibujar lo que está a la izquierda de ese corte. Entonces miren que entra el apoyo y entra un poquito más de la carga distribuida. No completa, pero casi toda. Entonces vamos a colocar la carga distribuida. Ahí está. Ahora falta la distancia. Siempre la distancia a partir desde el punto de inicio, o sea, desde aquí hasta el punto final va a ser X. Y entonces eso lo llamamos X. Esta de aquí vemos que sigue siendo... No, a ver. Tenemos que tener algo claro. Esto de aquí sigue siendo la carga distribuida completa, ¿no? O sea, no completa, sino que todo lo que vemos ahorita es una carga distribuida, no se está cortando prácticamente con nada, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta distancia de acá sigue siendo la mitad, ¿no? De la letra X. Entonces, esto prácticamente, aunque parezca que no, sigue siendo X medios. Ya está. ¿Sí? La distancia desde esta puntual hasta mi punto blanco prácticamente es X medios. Ya está. Faltaría un valor más acá. Sabemos que este pedacito de acá, miren que ya está dibujado completo, mide 4 metros, ¿no? Entonces le voy a poner el 4 ahí. Ya. Faltaría este pequeño pedazo de aquí, ¿sí? Desde el apoyo hasta el punto blanco. Lo cual, miren que
tenemos el pedazo grande que se llama X y tenemos un pedazo pequeño que se le está restando, ¿no? Que lo hace más pequeño, claro. Un ejemplo, si tenemos una línea de 10 metros y tenemos una línea acá de 6 metros, ¿cuánto faltaría para completar? 4, ¿no? ¿Y cómo hemos encontrado ese 4? Hemos agarrado la línea grande menos el pedazo pequeño y ahí nos ha dado el resultado, ¿no? Entonces prácticamente lo mismo que tenemos que hacer acá. ¿Cuál es el más grande entre esto y el tramo este pequeño de 4? Obviamente es la X lo más grande, entonces a la letra X, a la distancia X, que es prácticamente todo, le estamos restando 4 metros. Entonces justamente esa es la distancia de este pequeño tramo de acá, X menos ese tramo de 4, ¿no? Y es cuestión de empezar ahora a sacar momento nuevamente, como siempre lo hacemos. Por ejemplo, este 3X nuevamente hace girar en forma contraria a las manijas del reloj. Entonces vuelve a hacer prácticamente lo mismo, ¿no? Que hicimos en el anterior tramo. Menos 3X, menos porque ya decimos en contra, ¿no? Y en negativo. Y X medio porque esa es su distancia, ¿no? Hasta el punto blanco. Después tenemos esta reacción que hace girar de esta manera, ¿no? A favor del reloj, entonces tiene que ser positivo. Positivo 26,98. Y su distancia, miren que es X menos 4. Ah, entonces X menos 4 le ponemos ahí. Listo. Lo único que faltaría hacer es distribuir un poquito esto, ¿sí? Hacer la respectiva distribución y al mismo tiempo reducirlo. Ya eso se lo dejo a tarea de ustedes meterlo a calculadora. Ya voy a colocar los datos tal y cual y lo voy a reducir directamente, ¿no? Esto prácticamente esto sería menos 1,5, ya está. 26,958x y miren que más con menos es menos, ¿no? Y se supone que 26,598 por 4 tiene que dar este señor de acá. Ya cosa de ustedes meterlo a calculadora. Y ya sabemos que también la derivada de esto, de la ecuación de momento, me da mi ecuación de corte. Entonces tenemos que tenemos que ser ágiles para derivar. Una vez con esto ya podemos traer la tabla. Y lo que tenemos que hacer es ver qué tipo de grado es mi ecuación de momento. Vemos que vuelve a ser grado 2, entonces mejor que coloque más de 2 puntos, ¿no? En este caso podría ser el 4, el 5 que está intermedio entre el 6, digamos, ¿no? Y el 4, entonces mínimo 3 puntos yo recomiendo hacer. Si pueden ser más, mucho mejor, ¿no? Entonces, una vez metemos o reemplazamos estos valores de aquí en las X que vemos por aquí nosotros, nos van a dar los siguientes datos. Esto y esto para el corte. Muy bien, ya tarea para ustedes meterlo a calculadora nuevamente, lo comento, ¿no? Siguiente tramo, bueno, vuelve a ser lo mismo prácticamente, solo que avanzamos un poquito más, ¿no? Ya viene siendo aquí. Tenemos que dibujar todo lo que está al lado izquierdo de esa línea. Entonces prácticamente viene siendo tramo 3. ¿Desde dónde terminó el anterior tramo? Desde 6, ¿no? ¿Y cuánto mide este tramo? 2 metros, entonces al 6 le aumentamos 2 metros más y nos queda en 8. Volvemos a dibujar entonces todo lo que nos queda al lado izquierdo. Miren que la carga distribuida ya me quedó completa, ¿no? Ajá. Entonces yo puedo colocar prácticamente su puntual, que si nosotros vemos, bueno, acá mejor lo vemos nomás en el ejercicio tal y cual. Si esto mide 6 metros y esto es 3, sabemos cómo sacar la puntual, ¿no? Que está justamente al medio, ¿no ve? Y viene siendo, se coloca justamente al medio y viene siendo la carga por la longitud, que vendría siendo 6 metros, lo cual me da 18, ¿no? Entonces de ahí sale ese 18 y se coloca justo en el centro. Ya cuidado con colocarlo un poquito más a este lado o más a este lado. O por intuición dicen algunos, no debe caer ahí sobre el mismo apoyo, no. Cae en el medio. Si esto mide 6, desde el borde hasta acá tiene que haber 3. Y desde ahí mismo, desde la carga puntual hasta el otro borde, tiene que haber también 3. ¿Ya? Por el momento voy a dejar este 3 acá porque nos va a servir más adelante. Sigamos a ver. Volvemos a colocar las distancias. Por ejemplo, que esta, como digo, siempre desde el comienzo hasta el final viene siendo X, ¿no ve? Entonces no tenemos que tener duda con eso. Miren esto. Esta distancia, o la distancia desde la puntual de 18, ya es una puntual, o sea, ya no nos preocupamos por estar haciendo carga, o sea, como lo digo, trabajando con X cuadrado,
porque ya no va a aparecer una x cuadrada. Esa x cuadrada aparecía por una multiplicación de 2x hace rato, ¿no? Si por x medio. En este caso ya, para evitar esos problemas, hemos ocupado solo la puntual, ¿sí? Ya que no va a ser tan relevante colocar la carga distribuida como tal en este tramo de acá, que ya no ocupa carga como tal, ¿no? Pero la distancia tenemos que sacarla así de todos modos. Eso es lo que nos complica. Sacar la carga puntual o la distancia de la carga puntual hasta el punto donde se hace el corte. En este caso viene siendo el punto blanco que acabo de dibujar. Lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos hace rato. El pedazo grande menos el pedazo pequeño. Sería x menos 3 entonces, ¿no? Súper fácil se encuentra. Y el otro, ya sabemos que este pedazo de aquí es 4 metros. Entonces desde el apoyo vendría siendo el pedazo grande, que es x, menos el pedazo pequeño que le estamos restando, que viene siendo 4. Y ya está, ¿no? Es cuestión ahora de hacer de nuevo. Miren que este 18 hace girar de forma... A ver, hace girar de forma negativa, no nuevamente. Entonces, menos 18 por su distancia, que es x menos 3. Entonces, ya está. Es ecuación de momento. Tenemos también esta puntual, reacción, perdón, que hace girar de forma positiva, ¿no? Entonces, el 26,598 multiplicado por nuevamente el x menos 4. Y no hay más por por esta parte. Es cuestión de empezar a hacer las respectivas distribuciones y aquí, ¿sí? Quitar paréntesis y reducir términos semejantes, ¿no? Esto un poquito ya más desglosado me quedaría algo así. Y simplificado, tarea para ustedes, nos quedaría así. Una vez teniendo la ecuación de momento, podemos derivarla y encontrar fácilmente la ecuación de corte, ¿cierto? Entonces vamos a derivarla, nos quedaría algo así. Traemos entonces la la tabla de valores. Vemos que la ecuación de momento, la x más grande es x a la 1. Entonces sabemos nosotros que ecuación de primer grado o función de grado 1 es una línea recta. No hay curva aquí, no hay nada. Es una línea recta. Entonces con los dos puntos de los extremos, más que suficiente. Con 2 puntos se traza una línea recta, así que no hay problema. Si quieren poner 3, 4 más a su tinca, muy bien, digamos, ¿no? Pero con 2 basta. Entonces es cuestión de meter a calculadora y reemplazar estos números por la x que vemos allá. En el corte ni siquiera hay x, entonces lo bueno es que como no hay x, se va a mantener siempre ese valor. Pero en este, como hay x, sí va a tener que variar de alguna manera. Y me quedaría algo así. Entonces ya estaría el siguiente tramo. Pasamos con el tramo 4. ¿Sí? Que prácticamente es lo mismo. Ya sabemos cómo sacar este rango. Termina en el anterior. Y se le suma lo que vale ese tramo, que es 1 metro, ¿no? ¿Sí? Este tramo que sigue es 1 metro. Tenemos que dibujar, a ver, sí. Tenemos que dibujar lo que hay a la izquierda de esta línea blanca, que viene siendo la puntual, más la carga distribuida, más el apoyo, o sea, todo eso tenemos que dibujar ahorita. Viene siendo algo así. Ya tiene algunas distancias aquí para que nos ayudemos, ¿no? Entonces, ya sabemos que toda la distancia es x, ¿no? No hay que preocuparnos por eso, creo. Ajá. Pero faltan las otras distancias, por ejemplo, esta de aquí, que es el x menos 4, ¿cierto? Y esta de aquí. Esta está un poquito más interesante, ya que tenemos que restar un poquito más de tramos, ¿no? La x grande, o sea, el pedazo grande, perdón, que sería x, tenemos que restarle todo lo que hemos avanzado. Hemos avanzado 4 más 2, 6, más 2, 8. 8 metros hemos avanzado, entonces tenemos que restarle 8 a eso, ¿no? X menos 8, ahí está. Y ahora es cuestión de hacer nuevamente la ecuación de momento que conocemos, ¿no? Tendríamos, ya sabemos, menos 18, porque, bueno, ¿por qué menos 18? Recalco, porque este 18 hace girar de forma opuesta a las manijas del reloj. Y la distancia completa, aunque no la coloqué, ya se va repitiendo en los siguientes tramos. Y se va a seguir repitiendo en los siguientes tramos, que es este pedacito de acá, que es la x grande, o sea, el pedazo grande, menos lo que le he restado. ¿Cuánto le he restado a todo este pedazo? Solo este 3, ¿no? Esa distancia le he restado al 18.
Entonces prácticamente sería x menos 3, lo cual se repite con el tramo anterior. Y es que en verdad pasa eso, se va repitiendo en los siguientes tramos. Entonces no hay mucho que calcular aquí, o sea, no hay mucha novedad, a excepción de este último, de esta puntual, digamos. Esa va a ser la novedad aquí, porque el resto se va a repetir eternamente ya. Después viene siendo el mismo 26 por 26,598 por x menos 4. O sea, prácticamente es lo mismo del anterior tramo, ¿no? Prácticamente se podría copiar y pegar, ¿no? Hasta ahí va igual, miren. Hasta aquí va igual. La novedad, como digo, viene siendo S15, el cual S15 hace girar de forma opuesta al reloj. Entonces tiene que ser negativo, y por su distancia que hemos encontrado, que es x menos 8. Ahí está, ¿no? Ya sabemos que tenemos que hacer la respectiva distribución aquí, ¿no? Ahí, este aquí también, este aquí también. Ya, yo directamente esto lo voy a expresar ya reducido, porque si no se nos va a alargar demasiado el video. Entonces, reducido, una vez desglosado, reduciendo a términos semejantes posteriormente, nos va a quedar algo así la ecuación. ¿Ya? Y derivándola ya sabemos que podemos encontrar la ecuación de corte. Entonces traemos la tabla y nuevamente vamos a rellenarla. La x de mayor exponente en mi ecuación de momento es x a la 1. Entonces con trazar los bordes, o sea, los extremos de este tramo, ya más que suficiente. Reemplazando aquí, la x viene siendo, bueno, el corte ni siquiera tiene x, así que va a ser siempre lo mismo, no va a cambiar. Pero el momento sí va a cambiar. Miren que este prácticamente sería 10, digamos, ¿no? ¿Ya? Después lo vamos a analizar eso. Prácticamente sí ya está resuelto este tramo. Faltaría el último, porque son 5 tramos, ya habíamos dicho, ¿no? Sí, son 5 tramos. Esta línea toca. Tengo que dibujar todo lo que está al lado izquierdo. Entonces, miren, ya entran los dos apoyos, ese 15. Lo único que no entra es este 10 toneladas. 10 toneladas por metro. Ya sabemos, empieza desde donde terminó el anterior tramo. Terminó en 9, ¿cierto? Y se le aumenta, en este caso, los 2 metros que mide este tramo. Sería 11, ¿no? Tenemos que dibujar entonces. Ahí está. Ya sabemos entonces encontrar las distancias. Yo creo que no hay mucho lío aquí, ¿no? Esta de aquí, perdón. Esta de aquí sería x menos 3. Este otro pedazo de acá era x menos 8. ¿Ves que se mantienen esas distancias? Se mantienen, no van a cambiar. Igual esta de aquí abajo no cambia. Esta es la del apoyo. Era x menos 4. Lo único que es interesante o nuevo, por así decirlo, en esta es la distancia entre el nuevo apoyo, el último el que acaba de aparecer en verdad, y el punto blanco, que sería x nuevamente menos. No le he colocado no le coloqué así la distancia x, pero ya se sobreentiende, ¿no? Ya. Entonces x menos, ¿cuánto he avanzado? 4, 6, 8, 9. Entonces x menos 9 sería. A ver, ya está. Y es cuestión ahora de empezar a prácticamente copiar lo que había en el anterior tramo. Ya vemos que se va repitiendo, ¿no? Entonces prácticamente copiar lo que había en el anterior tramo. O sea, ya el 18 negativo por x menos 3, 26 por x menos 4, menos 15 por x menos 8. Y falta ya el último, que esta reacción hace que esto gire de forma a favor del reloj. Entonces tiene que ser positivo. Y por su distancia, que es x menos 9, lo que vamos a encontrar, no hay mucho problema. Ahora, esto hay que expresarlo, bueno, hay que hacer, como digo, siempre la distribución, reducción de términos semejantes. Entonces, eso yo me lo voy a saltar el paso y directamente lo voy a expresar reducido, lo cual me queda esto, que en verdad es prácticamente 10, pero por tema de decimales ha variado quizá un poquito. Pero esto en teoría tiene que ser 10 clavado. De todos modos, derivándolo, me tiene que dar la ecuación de corte, lo cual, como es una constante que no tiene variable, no tiene x, se queda en 0 nomás. Traemos la tabla y como ni siquiera hay x en la ecuación de momento, no hay problema, ¿no? Esto se va a mantener nomás. Puede variar los valores de x, ¿sí? Que son, en este caso yo he tomado los extremos porque como ni siquiera hay x, no hay necesidad de ponerle 3, 4, 5 valores, con 2 suficiente. Como no hay x, esto se va a mantener tal y cual, nomás no hay ningún problema.
Y el otro es 0 y ni siquiera hay X tampoco, así que no hay problema. Se mantiene 0 y 0. Entonces una vez con todos los tramos, hasta aquí prácticamente ya va el 80% del ejercicio. Pero ahora recién vamos a ir al famoso diagrama de momento y diagrama de corte al mismo tiempo. ¿Ya? Lo cual lo vemos en la siguiente página. Algo así, ajá. Tengo aquí unos gráficos para empezar a hacer mi diagrama. Lo que tengo que hacer es volver a traer las tablas. Por ejemplo, el tramo 1 ahí, ¿no? El tramo 2. Por el momento solo 3 tramos voy a traer. Ya podría traer más, pero lo voy a dejar ahí mientras tanto. Ahorita los traigo. Primero con estos 3. El tramo 1 comprende entre 0 hasta 4. Y miren, dice que para momento empieza para x0, momento 0. Dice entonces va a ser ahí. El momento negativo es arriba y momento positivo es abajo. Muy importante eso por si acaso. Entonces, para 0 es 0. Para 1 es 1,5 negativo. Entonces, más o menos por aquí debería ser. ¿Sí? Entonces, ahí justamente lo voy a trazar. Listo. Para 2, no lo coloqué, pero es menos 6. Ya está, no sé por qué se habrá borrado. O no lo coloqué de plano, pero es menos 6. Si queremos podemos revisar igual. El tramo 1. No le coloqué menos 6. ¿Por qué no lo habré colocado ya? No importa. Pero en la calculadora se vio. Ya está. Entonces, para 2 es menos 6, que es pasando un poquito del 5, ¿no? Más o menos por ahí. Sí, pasando un poquito del 5 tiene que ser, ¿no? Para 2. Para 3, menos 13,5, justamente entre 10 y 15, ¿no? Más o menos por aquí. Para 4 es menos 24, entonces casi en el menos 25 tiene que ser, ¿no? Justamente por aquí. Listo. Y para corte hay que hacer lo mismo. Corte positivo es arriba así y corte negativo es abajo. ¿Ya? Mucho ojo con eso. Puede llegar a ser confuso. Para 0x también 0 corte, entonces ahí se mantiene. Para 1 es menos 3, para 2 es menos 6, menos 9, menos 12. Entonces, para 4 menos 12 de una vez lo voy a colocar, que más o menos debería ser por acá. Ya. Esto es una línea recta, en verdad. Solo que personalmente me da un poquito de flojera dibujarlo todos los puntos, pero esto es una línea recta. ¿Sí? Ahí está, ¿ven? Es una línea recta, o sea, todos los puntos pasan por esa línea, que une el primer punto y el último punto, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Después vamos a trazar así la línea. Segundo tramo, miren, empieza desde 4 y termina en 6. Ahí está, ¿no? Entonces, en 4 dice que sigue valiendo menos 24, o sea que se remarca, por así decirlo, ese punto. En 5 baja a menos 10,9, entonces sería más o menos por aquí. En 5. Más o menos por ahí. Y en 6, menos 0,804. Entonces prácticamente casi 1, digamos, ¿no? 1 negativo. Listo. El tramo 3 empieza desde el mismo lugar. Bastante interesante que solo empieza o sea, no se mueve, no queda ahí nomás. Y después se extiende hasta 8 en 16,39. O sea que prácticamente un poquito abajo de 15 para 8, cuidado, no es para 7, es para 8, justamente aquí. Por el momento eso sería, a ver, pero falta el corte, no lo hice. 14,598 para los 4 metros. Miren que hay un desfase, por así decirlo, desde 12 hasta 14, ¿no? Y es verdad, así sucede, así que no se preocupen. Casi 15, esto un poquito menos de 15, entonces más o menos debería ser. Está en 4, así que tiene que ser ahí mismo, ¿no? Ahí está. Sí, esto prácticamente sube así de golpe. Y esto se debe en verdad a la reacción de este apoyo. Sí, se debe a eso. Como la reacción apunta para arriba, también por eso es que sube, ¿no? Después sigue en 5, 11,598. Entonces más o menos por aquí debería ser para 5. Y para 6, 8 puntos ya. Más o menos por acá debería ser.
Ya está. Y esto se supone que también es una línea recta. ¿Sí? Falta el tramo 3 de corte. Miren que se mantiene el dato nomás, ¿no? Sigue ahí, sigue en 8 punto algo y se mantiene hasta 8 en 8 punto algo. Entonces, voy a trazar una horizontal mejor. Y ahí justamente voy a trazar el otro punto. Listo. Voy a borrarla ahora. Falta los últimos dos tramos. Voy a traer las otras dos tablas de los últimos dos tramos para concluir el ejercicio. Muy bien. Continuando entonces tenemos que desde el tramo 4 empieza desde 8, miren, desde el metro 8 o desde el punto 8. Dice que se mantiene en 16,392, o sea que no hay ningún problema, sigue ahí nomás. Pero en 9 baja a prácticamente 10, digamos. Entonces voy a trazar mejor voy a dibujarlo como si fuera 10 eso. Ahí está. Ole, ya está. Y después desde el tramo 9 se mantiene, o sea, esto es prácticamente lo mismo, por tema de decimales es que ha variado, entonces prácticamente es como que se mantenga nomás en 10 hasta el final. Ya, esto normalmente debería cerrar en 0, pero ¿por qué no ha cerrado en 0? Miren, está en 10 positivo, ha terminado en 10 positivo, ¿no? Pero pasa que ese 10 positivo se va a contrarrestar con este 10 que va en sentido opuesto al reloj, o sea, va a ser negativo. O sea, tenemos 10 positivo con 10 negativo, prácticamente termina en 0, ¿no? Entonces, sí, termina en 0 aunque no se vea aquí, o sea, tendríamos que hacer quizá otro tramo para poder apreciarlo, ¿no? Pero ya prácticamente 0 a partir de ahí. Tenemos entonces que terminar con el corte. El corte, miren que se mantiene, no se mantiene, perdón, sino que baja a menos 6,402, que sería más o menos por aquí. Sí, menos 6,402. Y hasta 9 se mantiene menos 6,402. O sea, no hay ningún problema hasta ahí. Listo. En el siguiente, en el mismo 9, miren, el corte baja a 0. Ole. Entonces, baja a 0 y baja. Y bueno, se mantiene en 0, en verdad, ¿no? Ya está. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahora es unir las líneas. Por si acaso este llega a 0, ¿por qué? Porque miren, aquí, justamente ahí donde estoy encerrando, es menos 6,402. Corte para abajo es positivo, ¿no? Para arriba sería, sí, para abajo es negativo y para arriba sería positivo. Entonces, ¿qué es lo que hace que vuelva a 0? Justamente viene siendo esta reacción de aquí, ¿sí? Lo mismo que hace que aquí el corte baje, ¿no ve? Viene siendo estos 15. Entonces, como que todo se va aquí relacionando con el dibujo. Vamos ahora sí al tema del dibujo como tal, del dibujo en limpio. Tendríamos que unir aquí las líneas. Este primer tramo ya hemos visto, bueno, toda esta parte donde está la carga distribuida. Hemos visto que es una parábola, ¿no? Entonces, yo personalmente recomiendo que lo tracen a mano esto. ¿Sí? Que no ocupen regla para unir este punto así y este punto así, digamos, ¿no? Entonces, que lo hagan a mano. Eso es lo que yo recomiendo. Ahí está. Ahora, estos otros puntos ya son líneas rectas, entonces aquí ya sí podrían ocupar sus reglas, o sea, hacerlo tal y cual yo lo estoy haciendo, digamos, ¿no? Ahí, aquí y cerrarlo, ¿no? Bueno, ahí no quedó totalmente horizontal, pero ahí ahora sí. Y ahí cerrarlo. Por el otro lado, el corte sí que ha dado siempre a rajar con grado 1, entonces sí podemos ocupar siempre reglas si queremos. A ver, ha quedado ahí un poquito, ahí ahora sí. Podemos ocupar reglas las veces que querramos nosotros. Sí, o le quedó un poquito chueco ahí. Bueno, ustedes lo van a hacer bonito, ¿no? Este está un poquito a lo apurado. También el video ya se hizo un poquito largo, pero ahora sí. Ya una vez completados los diagramas, esos serían los diagramas, lo que falta es rellenarlos con líneas que se supone que son con regla también así verticales, ¿sí? Cuidado que me estén haciendo así diagonales, no se rellena así, se rellenan con líneas verticales, ¿ya? Mucho ojo con eso. Miren, más chueco y eso que estoy ocupando herramienta de línea recta, pero ya, ustedes me entienden. Y es cuestión de completarlo todo el diagrama así, ¿no?
Muy bien, una vez completado esto, lo único que falta aquí ya es colocarle el signo que tiene. Por ejemplo, corte para abajo es positivo, ¿no? Y este dibujo está en la parte de abajo, entonces le vamos a colocar negativo. No se nota muy bien con ese. A ver, voy a probar con el rojo. Tampoco. Voy a aumentar mejor grosor. Ahí está. Y creo que ahora sí, negativo. Ahora sí, ¿no? Creo que sí ya se nota un poquito mejor. Aquí arriba, en cambio, es positivo, ¿no? Entonces hay que colocarle el signo positivo. ¿Ya? Y aquí lo mismo negativo sería, ¿no? Listo. Para este otro momento, para abajo es positivo, cuidado. Entonces aquí abajo tendría que ser positivo. ¿Sí? Tendría que anotar el signo más. Y en cambio aquí tendría que ser signo menos porque momento negativo es arriba. No estaría de más también que ustedes marquen cuál es el momento aquí, el crítico, ¿no? Que por ejemplo, aquí en este tramo, ¿sí? Era de, a ver, tramo de -24, ¿no? Entonces, no estaría de más que ustedes le coloquen -24 ahí, ¿no? Toneladas por metro. Y lo mismo aquí, este último tramo, que era 16, ahí está, 392 toneladas por metro. O sea, no está de más que lo coloquen. Lo mismo con el corte. Aquí, por ejemplo, este corte de cuánto era 14, ¿cuánto era? 14,598. Entonces lo vamos a colocar 14,598. Esto solo es en tonelada el corte. Tenemos que saber las unidades. Y el corte máximo negativo, que está en el primer tramo, era de -12. ¿Sí? Entonces, -12 toneladas. Y no es necesario. Si quieren ya le colocan a los demás puntos, pero ya yo personalmente eh, recomiendo que coloquen los máximos, ¿no? Ya que con eso es que van a dimensionar ustedes más adelante las respectivas vigas, ¿no? Con eso prácticamente está resuelto el ejercicio. Ya cumplimos con el diagrama M y el diagrama Q de corte, que también en algunos lugares, dato curioso, ¿no? Algunos libros, algunas biografías, algunos docentes inclusive lo llaman al corte como B. ¿Ya? Prácticamente es lo mismo, así que no hay ninguna discusión con eso. Y con eso está resuelto el ejercicio.